Autonomías, autonomías, la verdadera revolución. Llega a ustedes gracias al auspicio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, administradora del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, orgullo de los ecuatorianos y ejemplo de institución autónoma. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con el doctor Francisco Jiménez. Él es candidato a la alcaldía de Guayaquil, o precandidato, porque las candidaturas, pues lógicamente, después tienen que ser puestas a conocimiento del Consejo Nacional Electoral para su respectiva aprobación. Por eso podríamos decir que es precandidato por Creo, el movimiento político Creo, que tiene pues una gran representación en la Asamblea Nacional. Le queremos, dándole el cordial buenos días a Francisco, que fue nuestro compañero aquí también en Atalaya, preguntarle qué oportunidades hay de que si llegas a la alcaldía impulses en alguna medida una decisión que la tomó el pueblo ecuatoriano allá por el año 2000, de ir a cambiar el sistema centralista que tenemos de gobierno por un sistema de gobierno autónomo. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa. La verdad es que siempre es un gusto regresar a la casa. Yo pasé momentos muy agradables aquí en el programa Punto de Vista, compartiendo pues con dilectos panelistas, con Andrés Mendoza, con Rodolfo Vaquerizo, el loco Rodolfo. El Ocolfo, con Juan Carlos Sánchez, en fin, con buenos amigos que hasta el día de hoy por suerte mantenemos, porque la política no puede separar a los amigos, pues no. Así es. El hecho de pensar diferente. El hecho de pensar diferente no nos convierte en enemigos, todo lo contrario, nos permite enriquecer nuestras propias ideas. Y mire, yo justo qué bueno que usted me hace esa pregunta, porque como a mí me gusta hacer los deberes, yo me gradué de abogado a finales de los 90, y la verdad es que tenía ganas de seguir estudiando. Sentía que no estaba suficientemente preparado, pude ir a hacer estudios afuera. Estuve viviendo en el exterior, en Francia, hice algunos posgrados, después en Inglaterra también pude estudiar afuera. Y pues uno se nutre, pues, ¿no? Uno se nutre afuera, no solamente de lo que vive en la universidad, sino de los compañeros que tiene, de las experiencias que ellos traen y de lo que ve, cómo se maneja la gente allá en eso que llaman el primer mundo. Entonces, una de las cosas importantísimas que yo vi allá respecto del manejo de las ciudades es que se manejan, como usted dice, de manera autonómica, desconcentrada, descentralizada, zonal, sectorizada, como se le quiera llamar. Pero no hay municipios tan grandes. Los municipios son de 300.000 personas. Esa es la cifra estándar, 300, 350. ¿Por qué? Porque la esencia de un municipio es estar cerca de la gente, es conocer lo que pasa en el sector, es saber dónde están los focos de delincuencia, es saber dónde, por ejemplo, están fumando ahí en la esquina, o cuál es el parque que necesita rehabilitación, o cuál es la cancha que necesita mantenimiento, o cuál calle le falta alcantarillado, o cuál casa comunal no está funcionando. Entonces, es otro criterio el que se maneja, es diferente a la cuestión de ser presidente o ser asambleísta, porque se entiende que cuando uno está en una cartera municipal, la idea es que se involucre con la vida diaria de la gente, y que la obra que se hace en un determinado sector, barrio, lugar, calle o lo que fuere, vaya directamente a mejorar de forma concreta la vida de la gente. Así es como yo entiendo la cuestión municipal. Y esta pasa por una decisión autonómica, en la que la gente participa y en donde cada uno toma decisiones que tienen que ver directamente con su barrio. Obviamente que no podemos derivar en la anarquía, porque aquí no estamos hablando de la República de Platón, donde se reunían todos en un foro, discutían y elegían a su representante, porque así eran en los inicios, pues te acuerdan, la polis griega. Porque ahora no estamos hablando de ciudades de 500 personas ni de 1.000 personas, estamos hablando en este caso de Guayaquil de 3.200.000 almas. Entonces eso tiene que ser regulado con inteligencia. Y casualmente a partir de esas experiencias, de esos análisis, de esos criterios, es que nosotros le hemos dado forma a nuestro plan, que tiene que ver con la organización en la ciudad de Guayaquil de 10 zonas, de 10 áreas, por decirlo así, porque es nuestra manera de desconcentrar, es nuestra manera de empoderar y nuestra manera de lograr que la obra llegue a los distintos barrios y sectores de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué quiere decir estas 10 zonas? Pues que en cada zona de 240 a 250.000 habitantes va a haber una unidad municipal independiente.
¿Qué quiere decir una unidad municipal independiente? No quiere decir que se va a elegir el alcalde, porque hasta ahora se escoge un solo alcalde, uno solo, para toda la ciudad de Guayaquil. Pero en cada una de estas 10 zonas va a haber un director de la unidad municipal puesto por el alcalde, para que maneje esa unidad municipal con presupuesto propio, con funcionarios propios, con decisiones propias respecto de las obras que hay que hacer en cada sector. ¿Eso lo permite la ley actualmente? Claro que sí, lo permite el COTAD. Incluso el COTAD nos habla ya del presupuesto participativo. El COTAD nos habla ya de la posibilidad del presupuesto participativo, que no es otra cosa que la participación de los consejos barriales en las diferentes decisiones que tienen que tomarse respecto de los barrios. Así yo priorizo una obra. No quiere decir que no se vaya a hacer. Quiere decir es en el orden que las vamos a hacer. ¿Qué tan rápido vamos a ejecutar? Por ejemplo, mire lo que pasa hoy día. Estuve leyendo la noticia de este puente que fue... Tuvo un accidente, no el puente, pues la volqueta esta que tenía el tráiler. Tú dices el de la avenida del Sí, Bombero. el de la avenida del Bombero, que colisionó con el puente y se llevó una parte del puente. Han pasado 4 meses y hoy día estaba leyendo la noticia y nos decían que todavía no se lo había podido reparar, en unos casos porque faltaba no sé qué informe del seguro, en otros casos porque faltaba no sé qué pronunciamiento del juez de no sé qué cuestión para ver la responsabilidad del chofer de la volqueta, del tráiler, que fue el que colisionó con el puente. Pero son 4 meses, pues. Y ahí hay un hospital ahí al frente, y hay un centro comercial del otro lado. Y la gente todos los días se cruza allí arriesgando su vida sin ninguna seguridad. Otros tienen que darse la vuelta, pues, porque como es un hospital, no va gente que está sana. Va gente que tiene que hacerse atender. Y resulta que estas personas tienen que darse una vuelta como de 300 metros más adelante en el cruce. Los que vienen de Guayaquil tienen un problema y no hay ni una buena señalización. Y no hay ni siquiera buena señalización. Al extremo de que el otro día yo fui justamente al hospital. Uh-huh. Y como no vi la señalización, en lugar de meterme hacia la calle Portete para dar la vuelta, me metí hacia la vía de la costa. Y tuve que regresar, claro. Y encima los retornos son larguísimos. Los retornos son larguísimos, porque primero está el de Puerto Azul y después está el otro que está a la altura de Vía del Sol, que son como 5 o 6 kilómetros más adelante. ¿Sí? Entonces, eso significa mala planificación. Yo no parto de la mala fe de nadie. Simplemente significa lejanía de la obra versus la gente, o versus los barrios, o versus los sectores, y significa también una deficiente planificación. ¿Qué es lo que yo propongo? Con una unidad municipal, tal como se ha puesto el hospital ahí, o tal como se ha puesto, qué sé yo, la gasolinera más adelante, o la PJ que está ahí a la altura de Portete, la Policía Judicial, así como se han puesto esas instituciones públicas. En este caso, podemos perfectamente poner una unidad municipal que sea la que esté monitoreando estas obras, que tenga presupuesto propio, que en este caso será de 160 millones para 4 años, es decir, 40 millones más o menos por año, y estoy seguro que con ese dinero, por lo menos el puente se puede arreglar, y rápidamente. Además de que las otras obras que significan, por ejemplo, mejorar los retornos de la vía de la costa, también se pueden planificar de mejor manera, porque no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de grandes fondos, es una cuestión de gestionar y sobre todo de conocer lo que sucede en cada uno de los sectores y barrios de Guayaquil. Por eso es que nuestra propuesta de la organización de la ciudad en estas 10 zonas municipales tiene como propósito acercar y humanizar la gestión de la municipalidad en relación con los diferentes barrios y sectores de Guayaquil. ¿Y qué función tendría el alcalde de la ciudad de allí? ¿Reunirse con estos 10? ¿Cuántas zonas dice que es? 10, pero bueno, la del centro ya la tiene, pues sí es el mismo municipio. Claro, o sea, no vamos a inventar el Aguatipia tampoco, claro. Pues, entonces son 9 en realidad, pero, 9 nuevas. ¿Y cuál función tendría el alcalde con estos 10 personeros? Dirigirlos, controlarlos, son directores municipales removibles como cualquier funcionario, simplemente que en vez de estar sentados en Malecón y 10 de agosto, pues están sentados en la Casuarina, en Montesinaí, o están sentados en la 28 y la H en el Suburbio, o están sentados en el Guasmo Norte o en el Guasmo Sur. En vez de estar sentados en un lado, están sentados en otro lado. Pero son funcionarios, son removibles y obedecen a criterios técnicos. Criterios técnicos que tienen 2 fases. Uno, hacer las obras que todo el mundo necesita en la ciudad. Todos necesitamos agua potable, todos necesitamos alcantarillado, todos necesitamos recolección de basura, todos necesitamos seguridad. Todos necesitamos un mapa de servicios adecuado para vivir en la ciudad, en un perímetro urbano. Pero en algunos casos se necesita un muelle, como por ejemplo en las zonas que están en el Malecón. En otros casos se necesita un parque, porque por ejemplo en la zona norte no vamos a poner parque, pues tenemos tronco de parque que es Parque Samanes, con harta cancha deportiva. Eso está cubierto en cuanto a parques y canchas deportivas. Pero tal vez no es el mismo caso del Guasmo, o no es el mismo caso del Suburbio, o no es el mismo caso de Montesinaí. Entonces, la ciudad tiene sus realidades,
tiene que ser explotada desde sus distintas realidades. Y para eso son las unidades municipales, para lograr, primero, consolidar esos servicios básicos que requiere toda buena administración municipal, que están bastante avanzados, y los otros que también nos permiten disfrutar la ciudad, el arte, la cultura, el deporte, los parques, las casas comunales, las guarderías, los centros de rehabilitación para adicciones, los centros de atención primaria. Son cosas que también forman parte importante de nuestro diario vivir y que tenemos que atender. Hay una cosa que está por encima de esta forma que es interesante de descentralizar, se descentraliza el municipio de Guayaquil, pero aparte de eso, nosotros queremos ir mucho más allá, porque la decisión del pueblo ecuatoriano en el año 2000 fue cambiar el sistema centralista que existe en el país. Correcto. ¿Hasta qué punto un alcalde puede luchar por ese hecho que se quedó en el olvido? Da la impresión muchas veces, Francisco, y yo no sé si tú lo has sentido así, de que cuando ya se llega al poder, se olvida uno de la descentralización y por el contrario quisiera centralizar más. Yo no sé si has sentido esa situación. Bueno, sí pasa. Era lo que hablaba don Asad, pues la famosa nube rosada. Después le dijeron acá, lo tropicalizamos más y hablamos del círculo rosa. Es que parece como que el poder no abastece. Sí. No abastece y quieren más y más y más poder. Recordemos el paso del señor Correa, dijo que él era jefe de todas las funciones del Estado. Sí, esa fue probablemente una de las declaraciones más vergonzosas que yo he escuchado de un mandatario, al menos aquí en el Ecuador. Decir que el presidente de la República es jefe de todas las funciones del Estado es una cosa que no tiene absolutamente ningún sustento, o mejor dicho, tiene sustento desde los dictadores, tiene sustento desde las dictaduras. Ellos sí, a lo Benito Mussolini, a lo Adolf Hitler. Ahí ellos reivindicaban a lo Luis XIV, que dijo el Estado soy yo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, hace sentido. No desde una democracia, no desde un país en el que no hay que asfixiar a la gente, sino darle las herramientas para su desarrollo. Entonces, sí, eso ha pasado en el poder. Eso pasa. Y acuérdate una cosa, Francisco, en el 2000 se hicieron consultas populares. Sí. Y el pueblo se pronunció y no se siguieron haciendo porque era tan abrumador el sentir popular que dijeron, bueno, hasta aquí nomás porque ya entendemos lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Cada consulta popular obtuvo más del 90%, en algunos casos casi el 100% de la votación de la población que quería una descentralización, que quería ir a un sistema de gobiernos autonómicos. Pero aquí viene el tema. ¿Qué es lo importante realmente en un tema de gobiernos autonómicos? Que el gobierno central siga manejando todos los recursos económicos y los reparta tratándose de hacer como el buen padre, o que la periferia recaude y por el contrario sea la periferia la que le mande una parte al gobierno central para poder gobernar. Bueno, eso es justamente lo que nosotros perseguimos con nuestro sistema de sectorización de la ciudad, que el dinero llegue de forma, en este caso, descentralizada a todos y cada uno de los sectores y barrios de la ciudad. Es una manera de retribuir. El principio no se ha cambiado, porque no es que el que recauda se queda con una parte del dinero y lo otro lo manda, que sería lo idóneo, porque ahí uno es juez de sus propios ingresos. Pero al menos es un comienzo. Claro, por algo hay que comenzar. Al menos es un desplazamiento. Claro. Es un desplazamiento de recursos hacia la periferia, hacia los barrios suburbanos, hacia los sectores populares. Y eso es lo que yo estoy buscando. Mi objetivo es lograr desplazar parte del presupuesto, parte de los funcionarios, parte de la prioridad en las obras, a todos estos barrios y sectores de Guayaquil donde hacen falta tantas cosas, ¿no? Yo he recorrido bastante la ciudad. No voy a decir que he estado en cada uno de los barrios, porque tampoco pues, uno no tuve la ubicuidad para estar en varios lugares al mismo tiempo, pero hemos recorrido bastante. Hemos caminado bastante y hemos sondeado cuáles son los problemas que existen en la ciudad de Guayaquil. Ahorita veníamos inclusive ahí, estábamos en Babahoyo y Chambers, en un mercadito pequeño. Suroeste. Sí, suroeste, un mercadito pequeño que tienen ahí, antes era más grande, llegaba a unas 4 cuadras. Tienen muchísimos problemas de basura, por ejemplo, ahí. Y no tanto por el comercio que hay en el sector, sino porque los hábitos de quienes viven en el sector hacen que la basura la saquen a cualquier hora y no es suficiente con la recolección que es pasando un día. Entonces todos se quejaban un poco de ese tema. Porque yo soy pues del sector de Camilo de Esturge y Gallegos Lara. Ya. Y puedo decirte con mucha claridad, pasan los carros recolectores entre
las 7 y 8 de la noche. Mm, Luego pasan a las 2 de la mañana. mm. Y en la mañana los barrenderos recogen la basura que está regada en las calles y pasa un camioncito a las 10 de la mañana que recoge los sacos de la basura que estaba regada en las calles. Sin embargo, las 24 horas del Hay día basura. en las esquinas hay basura. Sí, 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 sí. ¿De qué depende? Depende de la colaboración ciudadana, Sí, hay un depende porcentaje. de Puerto Limpio o depende de que no sancionamos a quienes no ayudan a la ciudad. ¿Qué es lo Allí que pasa? allí hay una parte de falta de sanción, porque faltan hábitos para por lo menos organizarse en cuanto a las horas, y también hay falta de involucramiento de los barrios con su propio sector. La gente todavía no siente que ese sector le pertenece. Es como si la calle fuera de otro o de quien sea, no es algo que tiene que ver conmigo. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de apropiación, es algo que uno tiene que construir, no se lo hace de la noche a la mañana, ojo, son cosas que toman su tiempito, pero pasan también porque el gobierno municipal funcione de manera más cerca de las necesidades de la gente. Todo esto es una cuestión, es como el diálogo en una familia. Pues si un padre no dialoga con sus hijos, una madre no dialoga con sus hijos, las brechas se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Y luego ya cada uno pues vive su mundo y a lo mejor ya se van de la casa y no vuelven nunca y cada uno ya hace su vida. Pero cuando se fomentan otro tipo de prácticas de involucramiento, ya la cosa cambia. Hay más diálogo, hay más interrelación, hay más contacto. Lo mismo pasa a nivel de los barrios. Cuando uno siente que está desatendido o que lo ve allá lejanamente al municipio, en este caso, porque estamos hablando del municipio, del gobierno municipal, y que no hay mayores cosas que impacten de él en la vida diaria de cada uno, pues se desentiende. Pues yo saco la basura a la hora que quiero, tomo las decisiones que quiero, al fin y al cabo la calle no es de nadie, lo mío es mi casa y se acabó. Y eso tenemos que cambiarlo, en parte por decisiones administrativas, en parte por campañas de concientización y de educación respecto a estos temas, y en parte también con sanciones, porque todos sabemos que el derecho sin sanción es anécdota. Lo que sucede es que las sanciones no deben ser desproporcionadas, tienen que ser razonables, pero obviamente también tiene que haber sanciones. Entonces, en este caso de los barrios, en este caso, por ejemplo, que hablábamos de Babahoyo y Chambers, allí hay todo un proceso de apoyo que se puede llevar, por ejemplo, en el mercado. No es un mercado muy grande, pero se puede hacer un corredor comercial, como nosotros lo hemos dicho varias veces, censando a los comerciantes, carnetizándolos, dándoles un pequeño uniforme, entregándoles estos módulos plegables que son cositas baratas, pero que les permiten a ellos trabajar en mejores condiciones. Y así uno va mejorando la vida del sector. Vea, yo le digo algo, a mí me encantaría decir que estas son ideas mías, que salieron de mi cabeza, pero no es así. Son cosas que yo he visto cuando he tenido la oportunidad de estudiar afuera. He visto cómo se organizan. He visto, por ejemplo, cómo en Londres el barrio Camden tiene un poco esta organización, de ahí Covent Garden, el otro Piccadilly. Y no es inventar el agua tibia, o acaso es que porque es Londres sí se puede hacer y porque es Guayaquil no se puede hacer. Yo creo que ahí estamos equivocados. Entonces, regresando al tema de la autonomía, estos son procesos que duran. Mire lo que ha pasado con Cataluña, que han venido 100, 200 años con la misma vaina dándole y dándole y dándole y dándole. Nosotros tal vez los occidentales somos un poco más inmediatistas, no somos asiáticos, los asiáticos lo calculan todo en 200, 300, 400 años, pero yo creo que igual se ha avanzado en el tema de la autonomía. Y si nosotros logramos implementar, si yo gano las elecciones el 24 de marzo del 2019, yo estoy decidido a implementar la organización sectorizada de la ciudad, con las 10 zonas municipales, porque ese ya es el comienzo de un verdadero proceso de autonomía, donde la gente es la que decide cuáles son las obras prioritarias que hay que hacer en su sector y donde los recursos van como con una mirilla telescópica para saber dónde se los ubica y de qué manera se los aprovecha más eficientemente. Interesante, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Autonomías, en la verdadera revolución. Autonomías, autonomías, la verdadera revolución llega a ustedes gracias al auspicio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, administradora del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, orgullo de los ecuatorianos y ejemplo de institución autónoma. Hay temas que en Guayaquil tienen mucho que ver con la autonomía, pero esa autonomía también tiene que ver con la delegación de funciones, con la concesión de trabajos.
En Guayaquil tenemos concesionado el agua potable, tenemos concesionado la recolección de basura, tenemos concesionado, por ejemplo, el aeropuerto, tenemos fundaciones como Terminal terrestre. Terminal Terrestre, la Fundación Malecón 2000, que en alguna medida, para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, han sido bastiones fundamentales de su obra. ¿Hasta qué punto Francisco Jiménez puede continuar con esto, mejorarlo, cambiarlo? ¿Qué piensa hacer si llega a la alcaldía? Yo creo que si es que han funcionado bien, el aeropuerto funciona bien. El aeropuerto tiene que seguir funcionando bajo esa fundación, bajo ese esquema. Y genera hasta recursos económicos. Y genera recursos. Allí hay que afinar el tema de las tasas aeroportuarias, que me parece que están un poco altas todavía. Me parece que están todavía un poco altas. Pero son las más baratas del país. Sí, pero mire usted, yo aquí tengo una estadística. El aeropuerto tiene una capacidad de 7.5 millones de pasajeros al año de manejar eso. Y hoy estamos actualmente en 3 millones, con la última estadística del 2017, en 3.884.000. O sea, más o menos estamos a la mitad de capacidad del aeropuerto. Por lo tanto, no se justifica un aeropuerto nuevo, porque el que tenemos todavía abastece y estamos a la mitad de su capacidad. Digamos que aguanta así bien a ese ritmo, porque no todos los años se ha crecido, ¿no? Por ejemplo, en pasajeros internacionales hemos ido creciendo poco a poco del 2015 al 2016, pero en pasajeros domésticos bajamos de 218.000 que teníamos en el 2015 a 205.000 que tuvimos en el 2016, y de ahí volvimos a repuntar un poquito a 208.000 en el 2017. Entonces, ¿por qué? Porque la economía local pues también se resintió, ¿no? Y usted sabe que tomar un avión no es una cosa barata, es una cosa más o menos cariñosa. Entonces, el crecimiento ha sido irregular. Yo creo que para los próximos 10 años perfectamente bien nos aguanta el aeropuerto tal como lo tenemos ahora, el José Joaquín de Olmedo, nos aguanta perfectamente. Pero los recursos que tiene hoy por hoy el aeropuerto de Guayaquil para construir un nuevo aeropuerto en la zona de Daular, podrían ser en estos momentos de crisis a lo mejor bocado de cardenal para el centralismo y a lo mejor se podría generar por ahí una necesidad de usarlos. ¿Hasta qué punto están realmente pignorados, son exclusivamente para aquello? Bueno, es que uno tiene un principio de administración de máxima responsabilidad, y cuando unos recursos están destinados a una institución, vaciarlos de ahí, ya hemos visto lo que ha pasado con el IES. Hemos visto lo que ha pasado con los fondos y los recursos del IES, que se ha dicho que es una entidad quebrada. Y antes teníamos recursos hasta guardados para emergencias y los hicimos marchar todos y ahora nos lamentamos. Así es, así es. Entonces nosotros, como guayaquileños, tenemos que defender nuestra plata. Ahí no hay vuelta que darle. Y si es que se usan esos recursos, que probablemente a lo mejor no sea tan urgente usarlos para la actividad aeroportuaria, tendrá que ser para otra actividad adicional, para mejorar el terminal terrestre. Para hacer la carretera, la carretera, por ejemplo, que va hacia la zona donde está el terminal aéreo, que todavía no se lo necesita construir. Todavía no se lo necesita tener ya vías, porque, por ejemplo, la vía a la costa es un problema. Pero le iba a decir, más que hacer la carretera, ahí hay todo un proceso de planificación que tiene que hacerse en vía a la costa, porque es una confusión de calles increíble esa. Es una confusión de calles, son retornos demasiado amplios, no está claro de qué manera y en qué tiempo se va a construir la infraestructura, porque tenemos el puerto de Aguas Profundas, en donde ya están dragando, ¿verdad? Ya están trabajando ahí con la draga, pero todavía no se ha, o al menos no nos han mostrado a nosotros de qué manera se va a planificar la infraestructura para que esa carga que viene de Posorja llegue a Guayaquil, sí, sin complicar en demasía a quienes viven en el sector de la vía a la costa. Mucho más de lo que ya está complicado, porque así recordemos, Francisco, que hay una sola vía a la costa. Hay una sola vía. No hay dos calles, no hay tres ni cuatro, hay una sola. No sea que nos vaya a pasar como el aeropuerto de Quito, que hicieron el super aeropuerto allá y después no tenían cómo venir la gente, porque tenían una carretera que no estaba terminada. Ahora ya la terminaron, ahora ya el carretero ya está listo con el puente del Chiche y todo eso, pero son cosas que tomaron su tiempo y además se planificaron mal. Entonces, el secreto es planificar bien y no invertir en obras faraónicas que no necesitamos. Yo por lo pronto, antes que pensar en la construcción de un nuevo aeropuerto, sabiendo que el que tenemos está al 50% de su capacidad, tengo que concentrarme en habilitar los puertos para recuperar la navegabilidad del río Guaya. Sí, yo sé
que son 500.000 personas las que se trasladan día a día de Durán a Guayaquil y viceversa. Y que sé que la metrovía todavía no termina, por ejemplo, las 2 troncales que le faltan allá en el suburbio, que solamente está hecho el aplanamiento de tierra. Y ese es un servicio, por ejemplo, que tiene que ver día a día con el diario vivir de los guayaquileños. Si usted toma, por ejemplo, el alimentador de la troncal del Guasmo para ir hacia el centro, hay veces que le toca esperar 30, 40 minutos para poderse trepar al bus. Esas son cosas que tenemos que mejorar. Hoy por hoy apenas se utiliza en lo que tiene que ver con la metrovía el 6.78% de la red vial de la ciudad. Tenemos que implementar un mecanismo que nos permita utilizar más de la red vial, subir el número de unidades, recuperar la navegabilidad del río Guayas, habilitar los puertos que se requieren, en vez de estar pensando, digo yo, en un aeropuerto que todavía no lo necesitamos, porque para 10 años más, el que tenemos actualmente está muy bien y está bien hecho. Ahí no hay nada que reclamar, está bien hecho, hasta ha tenido premios, pero es una capacidad que todavía la tenemos ahí ociosa en un porcentaje y que debemos terminar de explotar, y hasta tanto podemos invertir en otras cosas que sí van directamente a la vena de los guayaquileños en lo que tiene que ver con sus servicios. ¿Hasta qué punto Francisco piensa, por ejemplo, en la alternativa de generar, por ejemplo, transporte masivo, pero con tarifas diferenciadas? Eso siempre es un problema. Las tarifas diferenciadas, bueno, ahorita tenemos tarifas que se han mantenido estándar con los 30 centavos, con los 35 centavos. Ahora entiendo que la aerovía va a ser 70 centavos, si no me equivoco. Pero esos criterios de diferenciación tal vez los podríamos pensar, mejor dicho, deben haber para estudiantes y para personas de la tercera edad y para discapacitados también. Estudiantes discapacitados. Eso ya existe, ¿no? Eso ya existe. Claro, eso pero ya existe. yo me refería, por ejemplo, a un servicio de mejor calidad para quienes lo puedan pagar. Porque, por ejemplo, Guayaquil está, yo no sé si has visto. ¿Usted se refiere a buses VIP o algo así? O sea, buses, sí, a buses especiales que podrían o sea, digamos, son todos aire acondicionado y sí, solamente sentados, ¿no? Claro, o sea, y se paga un poco más. pero una relación de 9-1 de usted, o sea, unos 9 claro, populares y uno claro, más peluca que va y atraviesa la ciudad. Y beneficia también al pobre, al que solamente tiene para pagar 30 centavos, porque mucha gente bajo que esa va óptica ahorita ahí apretada podría ir en el otro sistema y desocupa un poco más los buses que van apretados, pues, ¿no? Sí, no es una óptica descartable. Pienso que habría que regular bien el tema logístico, porque significa que alguien tiene que estar atento a ver a cuál bus es el que se trepa, ¿verdad? Ahí hay que regular bien el tema logístico. Y habría que ver... podría ser simple y llanamente buses de otro color, ¿no? Sí, ejemplo, se hacen ¿no? buses de otro color, claro, para que... pero como va a correr en la misma ruta, porque no vamos a inventar otras rutas, sino no, que va a ser... Si las rutas actuales de la metrovía, por ejemplo, están subutilizadas, pasan un bus sí. cada 2, 3 es, minutos, cada 5 minutos. Así es. Entonces, y mientras tanto... Sí, va a ser en la misma ruta, entonces habría que cuidar ahí el tema logístico y ver también yo le digo, por ejemplo, cómo van a ser los flujos de personas, cuántas, claro, eso hay que medirlo. Eso ya sería un estudio técnico, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo le digo... Un pequeño plan piloto se podría hacer para experimentar sobre eso. Por ejemplo, a mí me interesaría tener un bus más cómodo. En el que me pueda subir Ajá. y venir sin tener que manejar un carro, sin tener que entrar a un tráfico terrible, ¿no? Y que me pueda traer tranquilamente, digo usted, por 50 centavos, por $1. Eso habrá que estudiarlo. Sí. Pero la idea fundamental es utilizar una ruta que está subutilizada, porque bien pueden entrar otros buses a recorrer allí. Está subutilizada, darle es la correcto. Oportunidad al que no quiere ir en las condiciones en las que se manejan en estos momentos, por ejemplo, la metrovía, con unas condiciones mejor, solo sentado, por ejemplo, con aire acondicionado. Y a lo mejor, hay cuánta gente que paga por un taxi y que a lo mejor teniendo y por taxi ruta también. Claro, y teniendo un carro de estos en buenas condiciones, en lugar de pagar tanto, paga menos. O hay otros que en lugar de pagar menos pueden pagar más, pero que pueden tener un mejor servicio, ¿no? De acuerdo. Me parece planteado bajo ese esquema, me parece que es razonable. Se lo podría, sí, yo lo puedo evaluar. Me parece una medida sensata. Yo que le se digo puede una pensar. Cosa, alguna vez me tocó ir a Nueva York. Ajá. Pero llegué a la casa de un amigo en Yonkers, ¿no? Y un día me dijo, vámonos en bus a Manhattan, porque realmente ir en el carro allá no encontramos parqueo, me dijo. Es muy difícil, es muy difícil. Y cogimos un bus especial,
porque había un bus normal, como aquí, como la Metrovía, que valía algo así como $2 y pico. Y cogimos un bus de $8. $8 costaba. Pero hacía 3 paradas en Yonkers y 3 paradas en Manhattan. Sí, claro. Rapidísimo, Sí, con sí, sí. todas las comodidades del caso, prácticamente a todo lujo, viendo todo el paisaje, cómodamente sentado. Y yo digo, oye, este servicio está lindo. Sí, me dice, pero cuesta un poco más. Es para el que lo puede pagar. Claro, para el que lo puede pagar, digo yo. Es correcto. ¿No? Y fue rápido y eficiente y tenían un horario de llegada a cada parada, pero exacto, en Sí. un tiempo que ahí mismo decían De la Nueva parada. Jersey, de Nueva Jersey también hay lo mismo. Son Claro, esos buses, sí. son buses ejecutivos. Sí, son buses ejecutivos que yo digo, ¿y por qué no implementar, por ejemplo, en el Ecuador? No, a Sí. lo mejor en las condiciones de Nueva York, pues no. No le estoy diciendo que vamos a cobrar $8 por un carro, Claro. pero Pero sí, en cuanto al el principio claro, es lo que se claro, y se está... hacen los estudios y se ve qué facilidad y qué factibilidad hay, ¿no? Me parece que es razonable. Yo creo que un servicio así sí se puede implementar. Yo lo veo perfectamente posible. Conversándolo me parece sensato, habría que ver la acogida. Y siempre se puede experimentar con una línea, ¿no? En una troncal podemos hacer eso, a ver cuál es la receptividad de la gente, se lo examina y se ve que si va pegando, pues se lo incremente, se suban otras cuantas unidades. Alguien me decía que la gente que no tiene para pagar eso va a protestar. Le digo, ¿pero por qué va a protestar? Si igual van a Sí, tener los otros. no, y aparte, van a tener el mismo bus y con una facilidad. Los Ujú. que antes iban y pueden pagar van a desocupar esos buses, se van en el otro y seguramente la gente que paga los 30 centavos va de todas maneras un poco más cómoda. Sí, ¿Sí? es ganar, ganar. Sí, es ganar, ganar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con más aquí en Autonomías, en la verdadera revolución. Sí, claro. Tiene su sentido. Autonomías, autonomías, la verdadera revolución llega a ustedes gracias al auspicio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, administradora del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, orgullo de los ecuatorianos y ejemplo de institución autónoma. Estamos tratando hoy temas muy importantes para la ciudad de Guayaquil con el precandidato a la alcaldía por Creo, el doctor Francisco Jiménez. Hay un tema que también podría ser un cambio para la ciudad de Guayaquil y que siempre enamorado de estos temas, me gustaría analizarlo contigo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en lugar de asfaltar calles, se las puede adoquinar? ¿Y por qué razón digo adoquinar? El adoquín dura mucho más, permite trabajar a muchas más personas antes que a una sola máquina. Luego de que ya esa calle no necesita adoquines y ya va a ser asfaltada o pavimentada definitivamente, ese adoquín se lo puede trasladar a otra zona. O sea, es reusable. Reusable. Y lo fundamental, dar trabajo a la gente, que es un aspecto fundamental para la ciudad de Guayaquil. Una máquina asfaltadora hace el trabajo muy rápido, lo hace el trabajo a lo mejor muy eficiente, pero en esa máquina trabajan 4 o 5 personas y gana dinero a lo mejor el dueño de la máquina. Sí. Acá, al adoquinar calles, tenemos la oportunidad de darle trabajo a muchas personas con un material que es altamente reutilizable y que dura mucho más de paso, porque no vamos a comparar el tiempo de duración de un adoquín con el tiempo de duración de una carpeta asfáltica. Sí, sí, tiene su punto. El adoquinar es como poner alfombra en el cuarto, porque puede llegar a ser más cómodo, desde el punto de vista ornamental es más agradable, porque es colorido, ¿no? Es colorido, es un poco más lento, es más lento que el asfalto, va a hacer las calles sustancialmente más lentas. Habría que ver es el costo, porque el costo pues ciertamente es bastante más elevado que el de la carpeta asfáltica, ¿no? Pero a la larga es más barato porque se reutiliza. Sí, a la larga puede ser más barato porque se reutiliza. No es una medida que utilizan las ciudades modernas. Para las veredas, para las aceras sí se utiliza mucho el adoquín, sobre todo cuando se quiere hacer más acogedor un barrio, un sector. Para las calles no se lo utiliza mucho porque es más caro, es más costoso. Su mantenimiento, habrá que ver los números del mantenimiento y sobre todo el tema de la velocidad, hace que el tráfico fluya más lento.
O sea, en el adoquín el tráfico fluye más lento, todo se ralentiza. Mucho mejor para una ciudad donde la Pues, gente no respeta sí, las sí, normas de tránsito y las velocidades. tiene sus ángulos, ¿no? Para los términos de desplazamiento es un poco más complicado porque va a incrementar los tiempos de llegada para la gente. Por otro lado, va a tener un índice positivo en términos de accidentes de tránsito, porque al ir más lento, pues va a haber menos accidentes. Sobre todo creo que la cuestión va por el tema del costo. No es un cálculo que hemos hecho, pero sí, habría que evaluarlo. Yo me sigo inclinando a priori por la carpeta asfáltica y el adoquín para las aceras y para los bordillos, porque le da una cuestión muy familiar, muy agradable a las aceras y bordillos. Todavía la idea de que el adoquín vaya para en vez de la carpeta asfáltica es algo que no hemos evaluado, nos parece que podría ser un poquito costoso. Yo vivo Sí. actualmente en la ciudad de la Valle Alto, donde Allá había la costa. sí, las calles son adoquinadas y tienen 12 años en perfecto estado. En perfecto estado. Claro, pero eso es en la urbanización. Claro, en la urbanización. Claro, ahí el tráfico es menor, pues, Claro, o sea, pero hay la tráfico utilización. de todas maneras y 12 años está en perfecto estado. Sí, Y sí, si algún sí, día se decidiera sí. asfaltar ya en forma definitiva o poner una carpeta de concreto hidráulico, Sí, sí, tranquilamente se lo ese, puede ese hacer. adoquín se lo puede No, y hacer. para las ciudadelas privadas, sin duda que el adoquín es mucho más conveniente, justamente por lo que estamos hablando, porque hace que todo vaya más despacio. Y al fin y al cabo ahí lo que se quiere es que la gente vaya con cuidado, siempre hay niños cruzando, gente jugando, gente en la calle caminando, y es mejor que el tráfico esté ahí controlado, pues, ¿no? Entonces hace todo el sentido del mundo para las urbanizaciones privadas, para las ciudadelas que están más urbanizaciones privadas y también zonas donde no hay intenso tráfico. Correcto, ¿no? Porque, correcto. por ejemplo, usted en Monte Sinaí pues no va a encontrar un tráfico, por decir algo, no poner un ejemplo, no va a encontrar un tráfico de 200 carros por minuto ni ninguna de esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, hay gente allá que necesita trabajar. Para mí lo fundamental es que la ciudad de Guayaquil se convierta en un emporio de trabajo, ¿no? Ahora, el gran problema Es correcto. el gran problema, Francisco, es que cuando hay trabajo en la ciudad, vienen más migrantes. Sí, es el drama, ese es un drama, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que ir para adelante. Nosotros tenemos que ir para adelante, no para atrás como el cangrejo. Esta es una ciudad generosa, de gente. Yo el otro día que iba a un bingo en la noche, ¿no? Veía tanta gente ahí en los portales, unos tomándose su cerveza, otros poniendo el reggaetón y la salsa, el otro vendiendo sus hot dogs. Era en el Guasmo este bingo. Y el guayaquileño es vibrante, le gusta el contacto con la gente, es creativo, es molestoso. Contacto con la gente que lamentablemente se está perdiendo. Se está por la perdiendo. inseguridad. Sí, se está perdiendo. Usted es un hombre joven, Sí. pero seguramente alcanzó las galladas de las esquinas, Claro, que claro. ya ahora ya no hay. Claro, pues, yo vi. ya da miedo yo salir viví- a pararse a las esquinas. Yo viví en la calle. Por suerte era vicioso del fútbol, entonces digamos que siempre estuve ocupado y la verdad es que donde había cancha me iba a jugar, pero caminábamos tranquilos. Yo era urdesino, debo decirlo, era urdesino y viví 30 años en Urdesa. Anoche, por esas cosas raras de la vida, pues no, yo casi no salgo de noche, me tocó estar comiendo una hamburguesa en el Albocentro 5 Ya. y conversaba con el dueño de la carreta, ¿no? Y me decía, vea, antes nosotros vendíamos cualquier cantidad, porque venían familias enteras, y aquí a lo largo de la avenida Rodolfo Vaquerizo, habían, me decía, por lo menos 200 carretas donde se vendían chuzos, donde se vendían choclos, donde se vendían hamburguesas, donde se vendían hot dogs. Hoy somos pocos, me decía. Sí. Hoy somos pocos y lamentablemente vendemos poco también. Me decía, estoy pensando en ya retirarme y ver si lo pongo para ganarme alguito afuera de mi casa. Y le digo, Mucha gente hace eso. bueno, Muchísima gente hace eso. ¿y por qué eso? ¿Sabe? La respuesta, yo digo, bueno, la inseguridad, me dijo, Claro. la gente ya no sale en las noches por la inseguridad. Claro. ¿Qué haría Francisco Jiménez de ser alcalde para ayudar a que exista más seguridad? Yo sé que no es materia del municipio propiamente, pero se En puede cierta pelear, forma sí, pero sí se puede pelear. por hacer algo, ¿no? Sí se puede pelear, claro que sí. Allí hay. Yo quiero cambiar el rol de la policía metropolitana, debo decirlo. Yo quiero que la policía metropolitana se concentre más en el patrullaje, en la prevención de delitos, y quiero una colaboración mayor
de la Policía Metropolitana con la Policía Nacional. ¿Se la podría preparar a la Policía Metropolitana Sí, para que coayude sí, en materia de por seguridad? ¿Se supuesto que podría sí. hacer un convenio, por ejemplo, con el gobierno Sí, nacional? Para totalmente. Mire, yo fui gobernador. Ujú. Fui subsecretario de gobierno también. Yo participé del primer plan de modernización de la Policía Nacional. Me acuerdo la cifra que me dio hasta susto cuando me la dijeron, 320 millones de dólares, hace 10 años. Y porque en esa época los policías pues estaban en soleta, pues no, necesitaban de todo, desde vivir mejor, estar con mejores instalaciones, hasta balas, botas, cursos de preparación, cursos de derechos humanos, formación, había que hacer todo prácticamente. Pero bueno, se acometió la tarea, hubo bastantes buenos resultados. Yo estaba encargado de la zona 7, que era la provincia de Los Ríos, la provincia de Bolívar, la provincia del Guayas y la provincia de Santa Elena, identificando recursos, haciendo un mapeo de las necesidades. Y allí le puedo decir que entendí algunas cosas del tema de seguridad. Primero, que hoy por hoy, con las herramientas tecnológicas que tenemos, todo el mundo sabe cuáles son las zonas inseguras. No le voy a decir que sabemos dónde están todos los delincuentes, porque eso ya es ir un poco más allá, pero las zonas inseguras en Guayaquil se las conoce. Entonces, hay que reforzar los patrullajes en las zonas inseguras. Si usted sabe que en el semáforo de la Tarazana, ¿verdad?, hay gente que está saltando, o que en el redondel, cuando uno da la vuelta al puente para acceder ahí al terminal terrestre, también están asaltando, tiene que reforzar la seguridad en esa zona. Ahí no hay mucha historia. Pero más allá de eso, lo que entendí también es que la seguridad es producto de la colaboración. La colaboración entre el municipio y el Estado. La colaboración entre el recurso tecnológico que ya tiene el municipio con cámaras, GPS y todas esas cosas, con el recurso humano con el que cuenta el Estado. Por ejemplo, los efectivos, las pistolas, las balas, los recursos. Y que sobre todo hay dos variables que uno debe tener bien claras para poder manejar los índices de seguridad. El primero, la prevención. ¿Cuáles son las medidas que voy a tomar para prevenir la mayor cantidad de delitos? Es como el chico que se va a portar mal. Si ve un tarro de galletas ahí que está solito, que nadie lo coge, va a buscar la manera de treparse como sea para agarrar el tarro de galletas y comerse alguna. Si ve que está cerrado, con llave o lo que fuera, la cosa se le va a poner más difícil. Entonces, las dos cosas importantes en tema de seguridad son la prevención, y en eso la colaboración es fundamental de todos los estamentos públicos, privados, gremios, Policía Nacional, Policía Metropolitana, y la otra, la intervención, que es cuando ya se produce el delito, usted tiene que intervenir con claridad, con decisión y en tiempo corto. Si logra manejar esas dos variables bien, se pueden obtener muchísimos buenos resultados. Francisco, ¿por qué razón? Yo, por lo menos yo soy neófito en la materia, pero ¿por qué razón a la policía se la saca en el día y en la noche prácticamente lo que queda es los que andan en patrulleros y unos cuantos en moto? Cuando la mayor parte de los delitos ocurren se cometen en la noche. Y yo no entiendo esa situación. ¿Por qué razón? Yo los haría dormir más vale en el día y que salgan a patrullar en las noches donde se produce la mayor parte de los delitos, ¿no? Sí. ¿Usted se acuerda cuando hace años, yo no lo viví eso, porque fue literalmente del siglo pasado? ¿Se acuerda del Sereno? Claro. El Sereno que había en Guayaquil, Claro, que era el que pitaba. patrullaba, prendía esos faroles. Claro, los faroles a diésel. Claro. Los faroles a diésel. Es una institución más o menos similar como la del Sereno. Es la del policía que patrulla en las noches, que está caminando, porque en general los que patrullan están en carro y pasan nomás por ahí, ¡fum! Y usted no ve a nadie en las calles. No, pues no solamente, como dicen los manabas, se ve sólida la calle. Oiga, Francisco, entonces, pero no solamente que pasa el patrullero, pues, sino que pasa con las balizas prendidas, correcto, anunciándole a 20 cuadras a los delincuentes, voy a pasar por aquí. Entonces, ¿qué hace el delincuente? Se esconde, espera que pasa, y como sabe que no va a regresar sino después de 4 horas, 5 horas, otros patrulleros hacen de la suya. Yo veo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo visito, uno siempre debe ir aprendiendo de las cosas buenas. Los patrulleros están escondiditos, con las luces apagadas, agazapados. Sí, esperando que alguien cometa un desliz para caerles encima. Aquí, en cambio, nosotros les decimos que es preventivo. Claro, lo prevenimos, pero al delincuente, pues no prevenimos a la ciudadanía. El trabajo debe ser para la ciudadanía y no para el delincuente. ¿Qué haría Francisco allí? Bueno, allí simplemente hay que ponerlos a patrullar en la noche, a pie y en carro. A la policía municipal. A la policía metropolitana, en colaboración con la Policía Nacional. ¿Usted pediría que haga lo mismo, por ejemplo, a la Comisión de Tránsito? Claro que sí, claro que sí.
hay muchas veces que se concentran en los puntos focales de salidas nocturnas de la ciudad. No, para ver... había una costumbre, por ejemplo, de pararse afuera de los moteles, ¿no? Sí. A esperar que ver, salga el que, para el que timbrarlo. estaba con la chica y se había tomado sus 2 cervezas ahí adentro. Y le hacían soplar el ojo y como de paso, pues normalmente allí hay una especie de actuación no tan santa que digamos, el hombre para que no le hagan claro, una situación allí, para salir rápido del asunto y seguir. Sí, yo creo que nosotros tenemos que diseñar un plan, primero donde haya parámetros muy claros de colaboración, segundo que esto sea en el día y en la noche, tercero que permite identificar perfectamente cuál va a ser el rol de la Policía Metropolitana y el rol de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para lograr resultados en estas dos áreas. Pero que haya colaboración. Claro que sí, prevención e intervención, pero sobre todo a partir de una colaboración estrecha, que es lo que nosotros estamos buscando. Lamentablemente el tiempo, como siempre... Se nos voló ya enseguida. Se nos fueron los 45 minutos. Le queremos agradecer. Tendremos otra oportunidad seguramente más adelante, Francisco, claro que sí, de volver a dialogar, porque estos son los temas que realmente interesan a la ciudadanía. Y yo quiero aprovechar para decirles que me parece que es importantísimo un debate. Candidato mudo no sirve. Candidato mudo no va a solucionar tus problemas. Necesitamos oír a los candidatos sobre cuáles son sus planes y sobre si estos hacen sentido. Porque las cosas hay que hacerlas con datos y los problemas de la ciudad son problemas muy concretos que requieren atención. Yo, por mi parte, estoy perfectamente dispuesto para debatir con todos los candidatos a la alcaldía y creo que va a ser un ejercicio muy sano para la ciudadanía podernos oír a todos. Muchísimas gracias al doctor Francisco Jiménez. Estamos llegando a la parte final de Autonomías, la verdadera revolución.